buenos días, este es su programa ¿Qué lo que Doc? Como todos los sábados, estamos aquí para informarle y enseñarle la prevención en todo tipo de enfermedades y también en cualquier accidente, cualquier problema que usted puede tener en su casa, en ¿Qué lo que Doc? En el día de hoy estarán ausentes nuestro compañero, el doctor Marco Pérez y la doctora Kissy Ramírez. Están de camping. Esperamos que disfruten su día y que la pasen bien. En ¿Qué lo que Doc? Vamos a hablar de algo que sería muy importante que cada ciudadano entienda, lo vea, lo prepare y también lo consuma, como dicen la universidad, como especialmente anatomía. En anatomía dicen hay que verlo, tocarlo y saborearlo para usted conocer lo que es. Y este tema de hoy es un tema muy importante, de verdad, que es el control de hemorragia. ¿Qué haría usted en su casa, en la calle, en el campo, donde sea, si alguien tiene una hemorragia exsanguinante? No es grabarlo con un celular, que hemos visto personas tiradas en la calle, desainándose, como dicen las personas, con una herida exsanguinante, botando sangre de una arteria, y las personas lo que hacen es grabar, y el paciente fallece, ya puede ser en el lugar o a llegar al hospital. En el día de hoy vamos a enseñarle a usted cómo controlar una hemorragia. Recordándole que este programa está patrocinado por Farmacia Josefina y la Clínica Libertad. Estamos también patronizados por otros casas comerciales que pronto lo verán, y le damos muchas gracias por la misma. Vamos a un corte y de nuevo regresamos con este gran doctor, amigo y hermano, que nos va a hablar de las hemorragias exsanguinantes. Seguimos en ¿Qué lo que? Doctor Luis Espinosa, cirujano ortopeda traumatólogo, egresado del Hospital Darío Contreras, con una subespecialidad en cirugía artroscópica. Manejamos todo tipo de dolor lumbar, dolor de espalda, articulaciones, dolor en las rodillas y manejo de osteoporosis. Doctor Luis Espinosa, cirujano ortopeda traumatólogo, brindando sus servicios en la Clínica Doctor Sedano, segundo nivel. Teléfono 809-787-7817. Doctor Iván García, neurólogo internista, posgrado en el Hospital Salvador Bienvenido Gantier y en el Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibáez, experto en electroencefalograma, con sus servicios en la Clínica Doctor Peroso en el segundo nivel. Teléfono 809-330-3373. Doctor Iván García, neurólogo internista.
Buenos días, aquí estamos de nuevo en ¿Qué lo que Doc? Acompañado de estos grandes amigos que trabajan tanto en la medicina intrahospitalaria como en la medicina prehospitalaria. Como le dije, el tema que vamos a tratar hoy es hemorragia exsanguinante. Hoy tenemos la visita de nuestro amigo y hermano Héctor Cuevas, médico general y residente de cirugía de segundo año en el Hospital Regional, el doctor Musa, ahí en San Pedro de Macorís. Él es egresado del Hospital Central, es el Hospital Universidad Central del Este, Universidad Central del Este, la cual también soy egresado. A Dios la gracia, y es un hospital, una universidad muy buena que exhorto a todos ustedes que envíen a sus hijos a formarse, a estudiar, no solamente la medicina, sino en otras carreras. También Héctor Cueva es instructor de diversas clases, diversos cursos que se dan a nivel prehospitalario, como es el ACLS, PHTLS, el MAVA, el AMLS y todo lo que termine en S. El doctor Cueva le da a eso. También fue director de APH. El APH es la atención prehospitalaria de la Cruz Roja Dominicana, en la cual se trabajó de mano con nuestro hermano y amigo también, nuestro ya fallecido Sergio Vargas. Él se ha diseñado, se ha trabajado toda una vida como voluntario de la Cruz Roja Dominicana, desde que era un muchachito como de 12 años. Algo así. Y ese es una persona en verdad muy entregada a la atención de los pacientes, igualmente a las víctimas. También tenemos a nuestro hermano y amigo, el licenciado Miguel López. Miguel López es mercadólogo y también es técnico de emergencia médica. Esa mezcla entre mercadología y la emergencia médica prehospitalaria es como que está un poquito diverso, pero él se ha desarrollado bastante trabajando en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana y también ahora mismo en el 911. Buenos días, hermanos. Buenos días, agradecerte, doctor Walexi, por la invitación. En realidad para nosotros siempre es un gusto primero compartir contigo y con esta hora, con este gran público de Higüey, y nosotros poder debatir este gran tema, gran importante para nosotros, primero porque lo vemos en las emergencias de nuestros hospitales, es el diario vivir de lo que es la incidencia en lo que es el trauma en República Dominicana, y nosotros poder conllevar y poder abordar este tema que parece difícil, parece complicado, pero a la misma vez vamos a evaluar que con pequeñas acciones que vamos a poder hacer en la escena, en la casa, en la calle, vamos a poder definir el transcurso o la vida de un paciente como tal. Cueva, entonces, hablando de ya en materia de una vez, ¿qué podemos decir que es una hemorragia? Excelente. Bueno, se conoce la hemorragia como la pérdida aguda, súbita, de la circulación o de la volemia sanguínea del cuerpo. Pérdida súbita, aguda, de la volemia circulante. ¿Qué entendemos con eso? Bueno, se dice que normalmente la cantidad de sangre que puede contener el cuerpo humano son un 7% por kilogramo de peso de un paciente. Estamos hablando de 5 litros que contiene como tal el cuerpo humano. Con esto decimos que a la pérdida que inicia mayor a 750 cc, que eso lo vamos a tener en cualquier tipo de lesión que involucre tanto músculo, arteria o hueso, ya estamos presentes a lo que es una hemorragia que nos puede conllevar a lo que es un shock. Okay. ¿Qué es un shock? Es un shock, exactamente. Bueno, se conoce como la hipoperfusión tisular del cuerpo, o la demanda o la capacidad del cuerpo de no poder contrarrestar su estado metabólico normal, no poder proveer la energía necesaria que necesita el cuerpo para mantenerse normal. Es decir, que cuando no hay una cantidad suficiente de sangre por una pérdida que no llega a los tejidos. A los tejidos, exactamente. Podemos definirlo para la población común cuando tenemos esa carretera que se vuelve intransitable y no llega a su lugar, destino. El objetivo de esa sangre es llevar esa hemoglobina o llevar ese conductor de oxígeno a esa casa, o sería llevar la luz a una casa o llevarla a ese lugar donde pueda generar su capacidad normal. Y eso lo vamos a ver en cualquier trauma, tanto un trauma interno como externo, que lo vamos a poder variar. Miguel, en el área del 911 es frecuente
observar hemorragias? Claro que sí. Buenos días, pueblo de la provincia de la Y el Altagracia. país, ¿verdad? Y el país. Y el país y el mundo. Ya, el Y el mundo. mundo. Claro que sí. El índice de accidentes de tránsito y de caída, la gran mayoría de veces se produce una herida y lleva a una hemorragia. Ok. Y esas hemorragias, los muchachos que trabajan en el sistema 911 están capacitados, están habilitados para controlarla. Tenemos un equipo de técnicos que le dan entrenamiento a ese personal, y ellos tienen maniobras que cuando llegan a la escena controlan la hemorragia abierta, Externas. externa, donde el personal hasta que llega al hospital la controla. Perfecto. Oigan esto, es bueno recalcar que nuestros socorristas, anteriormente decían socorristas, ahora Sí, cambian el nombre. técnicos. Ahora son técnicos de emergencia Sí. médica, pero anteriormente nos decían a nosotros socorristas. Cualquier caso que pueda presentarse, ellos están capacitados de controlar esa hemorragia. Porque dice en el libro de PHTLS que una gota de sangre cuenta. Cuenta. Y bien lo dijiste. Sí. Es un asunto de control de hemorragia. O sea, no vamos a manejarla completamente, porque recordar que el tema de manejar en su completo lo que es el estado de hemorragia ya va a requerir una asistencia intrahospitalaria. Sí. ¿Verdad? Pero el control, ¿cómo manejamos un control de pérdida? La sangre se repone con sangre. Por ley, como explicaba el doctor, una pérdida de sangre es significante para nosotros, y más en nuestro país, que lo que hemos visto que los bancos de sangre en nuestro país son insuficientes, el tema de sangre es insuficiente. Punto, pero no que te interrumpa, Sí. no son insuficientes, sino es que la población, Sí. la población tiene que apoderarse de los bancos de sangre y donar sangre, donar. porque la sangre no se fabrica. No se fabrica. Por eso No se es sustituye. importante de que nosotros aprendamos maniobras para que antes que lleguen las unidades nosotros hacemos esa maniobra como ciudadanos responsables y podamos salvaguardar la vida de ese ciudadano que la necesita hasta que llegue el personal experto en esa materia. Bien, bien. Excelente. Cueva, ¿cuáles son esas hemorragias que pueden presentarse? ¿Cuáles son la clasificación que se Excelente. puede presentar en una víctima o un paciente? Excelente. Bueno, primero, recordar que la hemorragia la vamos a clasificar en hemorragias internas y hemorragias externas. Con su nombre, como contexto lo dice, aquellas que se exponen, aquellas que se pueden visualizar, serán las externas, las internas, son las que van a estar dentro de una cavidad Es o decir, compartimiento. que dentro de mi cuerpo yo puedo tener una hemorragia. Exactamente. Pero ¿y cómo se controla eso? Vamos a verlo más adelante, ¿cómo se controla esa Cómo hemorragia? manejarla y cómo manejarla? identificarla, ¿verdad? Porque, oiga esto, normalmente tenemos una hemorragia externa que todos lo vemos, Que todos como lo dice el vemos. doctor, Exacto. el doctor Cueva, pero también tenemos una interna que no vemos. Que no vemos, exactamente. Dentro de esa clasificación de las hemorragias externas, entonces lo vamos a clasificar según el agente o el vaso lesionado, Perfecto. que serían las arteriales, venosas y capilares. En ese punto, pero no te interrumpa, Cueva. Cuando hablamos de venosa, arterial y capilar, hay una sangre que la gente dice que la sangre es mala. Sangre que mala, que negra, ¿verdad? Hedionda. ¿Verdad? Sale lento. Sí, eso es lo que se conoce como la sangre venosa. Venosa, ¿Verdad? ok. Con su componente, que va a ser oscura, porque según la literatura explica que tienen menos contenido de oxígeno. Pero dice- menos la contenido gente de dice oxígeno. que deje que corra la sangre mala. Hay que dejar que No. corra la sangre mala. Sangre imposible. No puede, una pérdida de sangre no podemos tener, ¿verdad? Es decir, que no hay sangre mala. No hay sangre mala. Pérdida de vamos a tener con un mayor volumen y poca presión. Exacto. Ahí vamos a tener ya que son una hemorragia de origen venosa, como tal. Es decir, que esa sangre también no tiene o es escasa en oxígeno. Él es escasa en oxígeno, Escasa sería la en respuesta. oxígeno. Exactamente. Por eso su color negruzco. Negruzco, exacto. Cuando hablamos del origen arterial, entonces vamos a ver una volumen de sangre de identificación primero de tipo a presión, va a salir de modo latido al corazón, y vamos a encontrar que se va a ver más brillante por su contenido de oxígeno. Para nosotros, en la atención prehospitalaria y hospitalaria, esa sería la que nos puede conllevar a un estado de shock y posiblemente un fallecimiento del paciente más rápido
que la venosa como tal. Y la de origen capilar se va a generar por los capilares y va a manejar menos volumen, menos presión como tal. Y en los casos no se refiere que solamente tiene 1 o 2% de una tasa de afectación o mortalidad en los pacientes. Son de manejo conservador como tal. Perfecto. Vamos a tocar, después que regresemos de estos cortes comerciales, lo que es el control de la hemorragia, especialmente la hemorragia exsanguínea. Seguimos. ¿No están llamando? Doctor Luis Espinosa, cirujano ortopeda traumatólogo, egresado del Hospital Darío Contreras, con una subespecialidad en cirugía artroscópica. Manejamos todo tipo de dolor lumbar, dolor de espalda, articulaciones, dolor en las rodillas y manejo de osteoporosis. Doctor Luis Espinosa, cirujano ortopeda traumatólogo, brindando sus servicios en la Clínica Doctor Sedano, segundo nivel. Teléfono 809-787-7817. Doctor Iván García, neurólogo internista, posgrado en el Hospital Salvador Bienvenido Gantier y en el Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibáez, experto en electroencefalograma, con sus servicios en la Clínica Doctor Peroso en el segundo nivel. Teléfono 809-330-3373. Doctor Iván García, neurólogo internista. Bien, aquí estamos en ¿Qué lo que Doc? Estamos con el doctor Héctor Cuevas y mi amigo y hermano también, Luis Miguel López, Sí, hablando de hemorragia exsanguinante, hemorragia sanguínea. Bien, Cuevas, hemos hablado ya lo que es la definición de hemorragia, sí, cuáles son los tipos de hemorragia que se presentan. Entonces, si yo tengo un problema de una hemorragia en mi casa, sencilla, o en el campo, sí, una heridita, y agarro dos como siempre se hace eso, ¿no? 2 hierbas y la pongo en cruz, eso me va a parar la hemorragia. No, claro que no. Eso no va a provocar. Doctor, pero hemos visto eso en los campos, En la cultura. casa, que tú tienes una heridita y agarran, le ponen una hierba en cruz. Y el hemorragia se para. No, claro que no. Aquí Bueno, tenemos algo excelente. que usted mandó para allá. Exactamente. Bueno, miren, a la hora de abordar o iniciar el manejo de una hemorragia externa, indiscutiblemente el vaso afectado que vamos a tener, tenemos que valorar que el primer paso a realizar es realizar una presión directa en la herida. ¿Qué vamos a buscar? A realizar esa presión directa,
vamos a provocar que el flujo disminuya y a la misma vez que como el cuerpo va a reaccionar a provocar o activar su propia cascada interna de coagulación. ¿Qué es eso? Es un mecanismo de respuesta del cuerpo para provocar una vasoconstricción y a la misma vez disminuir la hemorragia, en el caso que sea una hemorragia leve. En este caso vemos esta imagen, que es importante que todos aprendamos. Aunque en este caso estoy utilizando una gasa, ¿verdad? Pero podemos utilizar cualquier elemento como trapo, lo que tengamos a mano a la población general, para iniciar el control de la hemorragia, que es lo primero que nos va a llevar al fallecimiento de un paciente. Recuerden que la sangre se va a sustituir con sangre. En este caso nos especifica cómo realizarlo correctamente. El primer paso, identificamos la lesión, identificamos la hemorragia, dónde se encuentra, la visualizamos y vamos a introducir ese apósito que vamos a utilizar. Aquí se explica, si lo pones por encima de la herida, lo que vas a provocar es que se acumule la hemorragia abajo y va a continuar el sangrado, lo que se va a empapar los apósitos, pero el sangrado va a continuar. Si comienzas a quitar apósito, intentar poner otro nuevo, lo que vas a provocar que continúe el sangrado. Debes identificar la hemorragia, introducir el apósito y provocarle presión directa. En los primeros casos de utilizar elementos que no contengan hemostático es una sustancia que pueda provocar una coagulación, se describe que va a tener que durar de 5 a 10 minutos realizando presión directa en la herida para que haga un control de una hemorragia. En el caso de utilizar esos agentes hemostáticos, en el caso que conllevan agentes para la coagulación, entonces va a requerir menos tiempo y se describen de 1 a 3 minutos para provocar lo que es un control de hemorragia. Luis, ven para acá ahora. Que aquí el doctor tiene... Exactamente, aquí que no pudiendo demostrar la marca comercial, ¿verdad? Pero no importa, en este caso, excelente, en este caso tenemos un agente con agente hemostático, que es el que vamos a utilizar para esa hemorragia, pequeñas como tal, y se describe de 1 a 3 minutos. En este caso, este agente hemostático describe unas franjas, que de nada posiblemente no se puedan ver, pero una línea, es una gasa que contiene una línea, y esto nos ayuda en lo que es el tema de empaquetamiento. ¿Cómo es empaquetamiento, doctor? Bueno, el empaquetamiento es introducir gasas dentro de una cavidad. En este caso sería no una cavidad abdominal, sino una cavidad en una región inguinal, región axilar, en aquellas hemorragias donde la presión directa, que es el primer paso, no fueron corregidas. Entonces vamos a hacer esa introducción de un método de empaquetamiento, introducir la gasa y después provocar la presión. ¿Por qué tienen esas líneas azules? Espérate un momentico. Suave, que están allá quizás no entendieron muy bien. Cuando tú dices que no podemos introducir este paquete, esta gasa que está acá, a nivel abdominal, en la barriga. Ni de tórax. Y ni de tórax. ¿Por qué razón? Bueno, porque primero estamos introduciendo un agente a una cavidad que se conoce como una cavidad estéril. Okay. En el caso del tórax también de igual, el tórax maneja una presión que se conoce una presión negativa. Exacto. Entonces, al introducir un agente en esas cavidades, puedes provocar un desequilibrio de ese estado que tiene en el lugar. Bien. Esas hemorragias dentro de esa cavidad ya se consideran como una hemorragia interna y van a requerir otro tipo de tratamiento. Bien, Luis. Miguel. En las ambulancias tenemos ese equipo. Claro que sí, tenemos gas, Tenemos los equipos necesarios para el cuidado adecuado a cada tipo de herida que se pueden encontrar en la calle. Bien, es decir que estamos preparados en la ambulancia para trabajar en cualquier herida exsanguinante que se encuentre. Pero ¿por qué entonces tampoco en el tórax? Exactamente, igual lo que hablaban. El tórax, a manejar esa presión negativa, vamos a introducir un agente que va a provocar. Negativa. Recuerda que estamos hablando con una persona, ¿verdad? ¿Qué es eso, presión negativa en el tórax? Exacto. Bueno, el tórax es una cavidad completamente cerrada, hermética. Porque es cerrado. ¿Verdad? Maneja una presión atmosférica menor. En el caso se conoce que la presión atmosférica va de 1023 como tal, es una presión atmosférica que manejamos. Al estar esa cavidad cerrada, negativiza esa área. Esa negativización va a provocar que puedan expandirse los pulmones. Okay. ¿Verdad? La introducción o la perforación o la afectación de esa caja torácica puede conllevar la introducción de ese aire positivo. Es decir, todo lo que está afuera, entra por gradiente y esto va a provocar que ese pulmón no se puede expandir. Okay.
Entonces, por eso evitamos introducir cualquier elemento. ¿Qué hacemos? Hacemos lo que ya serían para manejo extrahospitalario, un sello de 3 lados, o en el caso de un sello completo que maneje 2 heridos, una herida posterior y una herida anterior. Bien. Entonces, sello completo y sello anterior. Pero está contraindicado la introducción en cavidades de agentes hemostáticos. Ok, ahí hablamos ya de lo que es el empaquetamiento con presión directa. ¿Hay otro método para nosotros controlar las heridas? Exacto. Vamos por paso, Dijimos, tenemos la presión directa, tenemos el método de empaquetamiento y tenemos entonces a lo que utilizamos para extremidades, hemorragias sanguinantes de extremidades, el torniquete. Entonces, ¿qué entendemos por torniquete? En este caso, el Colegio Americano de Cirujanos especifica y da puntos clave el uso del torniquete y específicamente el torniquete, no utilizar elementos parecidos. En nuestro país no vamos a tener que la población que utilizar elementos que pueda contrarrevar. Torniquete es lo que se conoce como una cinta o cinturón que va a provocar una compresión entre los músculos con el hueso del paciente a nivel de extremidades y esto va a disminuir el flujo arterial. Okay. ¿Cómo vamos a colocarlo? Se establece que al momento de identificar una hemorragia, debes colocarlo, en el caso que tengamos una hemorragia superior, debes colocarlo 5 centímetros o 2 pulgadas y media superior a la herida. Okay. Vas a colocar tu cinturón, ¿verdad? 2 pulgadas, vas a ajustarlo, automáticamente lo ajustes, entonces vas a iniciar en este tipo de torniquete, que hay diferentes tipos, una especie de rotación que va a provocar apretar, lo que queremos, ¿verdad? Para parar el flujo. Doctor, ¿y si le duele el torniquete? Sí, porque tengo una herida y tú estás apretando. Eso debe doler bastante. ¿Y si le duele? Disminuyo, continúo. Tenemos que continuar apretando. Y si el paciente está llorando y dice que le duele, doctor. Que le duele, continuamos. Ya. Es decir, que si el torniquete duele, está funcionando. Está funcionando. Okay. Si el paciente le colocamos un primer torniquete, ¿verdad? Se movilizó y vemos que la hemorragia continuó, ¿lo apretamos más? No. Le colocamos un segundo torniquete. Más arriba. Más arriba. Okay. Si vemos que, claro, hay diferente contraindicación, no podemos colocar un torniquete en articulaciones. Doctor, pero es que el brazo mío, si usted me pone un torniquete, ese brazo se va a perder. Excelente pregunta. Es un brazo que no está bajándole sangre. Excelente. Y entonces esa sangre se va a dar. Excelente pregunta. Va a morir ese brazo. Va a morir ese brazo. Excelente pregunta. Anteriormente se tenía ese gran concepto de que usted debería liberar el torniquete para que ese tejido no se desvitalizara o muriera, ¿verdad? Doctor, pero antes de uno hacer ese aclarando del torniquete, vamos a un corte comercial y luego regresamos en ¿Qué lo que Doc? En hemorragia exsanguinante. Doctor Luis Espinosa, cirujano ortopeda traumatólogo, egresado del Hospital Darío Contreras, con una subespecialidad en cirugía artroscópica. Manejamos todo tipo de dolor lumbar, dolor de espalda, articulaciones, dolor en las rodillas y manejo de osteoporosis. Doctor Luis Espinosa, cirujano ortopeda traumatólogo, brindando sus servicios en la Clínica Doctor Sedano, segundo nivel. Teléfono 809-787-7817. Doctor Iván García, neurólogo internista, posgrado en el Hospital Salvador Bienvenido Gantier.
y en el Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibáez, experto en electroencefalograma, con sus servicios en la Clínica Dr. Peroso en el segundo nivel. Teléfono 809-330-3373. Doctor Iván García, neurólogo internista. Bien, estamos aquí en Que lo que Doc, hablando con nuestro amigo y hermano Héctor Cueva y el licenciado Miguel López en relación a sangrado exsanguinante, es decir, de hemorragia exsanguinante. Y estamos tocando el tema de el torniquete. El torniquete. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la Cruz Roja, y me dice Miguel que tiene 20 años en la Cruz Roja, que inició cuando tenía 10 años en la Cruz Roja, Miguel. Sí, mismo. Es un socorrito igual que nosotros. Es un socorrito. Aunque yo tengo ya 32 años, pero Ahí sí. 32 añitos en esa institución tan importante. Importante. Pero nada. Entonces, el torniquete, anteriormente, doctor, se dejó de usar porque decían que producía necrosis de los tejidos, especialmente a nivel de los brazos, y cuando tejidos donde se colocaban, para que sean brazos o piernas. Y yo me pregunto, pero ¿por qué ahora se está retomando de nuevo el uso del torniquete? Porque si me producía necrosis anteriormente, necrosis es muerte a un tejido, ¿por qué retoma ahora entonces de nuevo el torniquete? Exacto. Bueno, la alta incidencia de mortalidad por pérdida sanguínea, especialmente en los países desarrollados, por ejemplo Estados Unidos, con el tema de bombardero, el tema de matanzas múltiples, el tema de accidentes de tránsito. Eso crea una gran estadística en el tema de manejo del control de hemorragia. Primero establecieron que en esos pacientes que se utilizaba el torniquete y se aflojaba, la pérdida de sangre aumentaba la mortalidad de los pacientes. Que antes decíamos esto, tú aprietas para que no se produzca la hemorragia, exacto, tú aprietas y después cierra. Digo, abre y cierra, abre y cierra. Exactamente. Ya eso no se hace. No se utiliza. Okay. También se estableció un tiempo prolongado de lesión tisular, en el cual se estableció que a partir de las 5 horas, de la primera hora de colocación hasta las primeras 5 horas, inician lesiones reversibles. A partir ya de las 8 horas de colocación de un torniquete, inician ya las lesiones irreversibles, que es lo que conocemos como muerte tisular. Pero se establece que un paciente con una hemorragia sanguinante deberá recibir una atención óptima en menos de ese tiempo. Por ende, la utilización del torniquete se vuelve a utilizar para tratamiento de hemorragia sanguinante en extremidades, porque disminuyó bastante, no encontraron eficiencia. Y ahora mismo se reintegra lo que es el torniquete de buen uso a nuestras labores de atención extrahospitalaria. Ahora bien, no está recomendado por el Colegio Americano de Cirujanos la utilización de torniquetes artificiales o torniquetes que utilizamos como trapo, lo que sea, porque no cumplen con la necesidad, no cumplen con lo establecido. La mayor parte de los pacientes que me llegan con amputación, con lesiones exsanguinantes, a nuestras emergencias, y usted como estudiante de cirugía lo sabe, son hasta con soga, con alambre, una correa, un trapo, apretando bien ese muñón que está ahí o esa herida exsanguinante. Entonces usted acaba de decir que no podemos utilizar eso. No se recomienda, es importante conocerlo, porque no se recomienda porque no va a cumplir con lo establecido. El torniquete como tal, según los fabricantes, solamente pueden requerir 3 lo que conocemos apretones o sujetos, porque pierde la capacidad de manejar o de controlar la hemorragia. Ahora bien, tomando en cuenta en nuestra sociedad y tomando en cuenta el factor de necesidad que tenemos de elementos como tal, uno podría indicarle a la población, sí, intente realizar un torniquete con un elemento que pueda atracar, porque el objetivo es nosotros evitar pérdidas sanguíneas. Es que no deben, pero ya que no tenemos los recursos, vamos a utilizarlo. Entonces yo puedo usar un alambre para eso. No. Pero va a apretar. No. ¿Por qué? En caso de, vamos a utilizar algo que no vaya a afectar
esa herida por encima de la piel, no vaya a maltratarla. Buscamos una correa. Exacto. Una correa Ancha. y sí, ancha. Ujú. Y algo de lo que decía el doctor ahorita es que al torniquete se le pone la hora para que cuando el médico cirujano vea el torniquete puesto, sepa de qué tiempo tiene establecido el torniquete. Un dato importante. Siempre es importante identificar el tiempo que colocamos el torniquete, porque eso nos va a ayudar a determinar el tiempo de evolución que tiene esa lesión como tal, para provocar lo que es un daño o necrosis. En el caso también, como le explica el doctor, ¿qué elementos podemos utilizar? Podemos utilizar correa, podemos utilizar vendaje, podemos utilizar poloché. Ahora, evitar aquellos elementos que no puedan lacerar o provocar cortaduras como tal, mayor morbilidad a ese tejido. Recuerden que es un tejido que estamos manejando, pero en un futuro será refuncional, hay que refuncionalizarlo. Y mientras menos injuria realizamos a este tejido, más probabilidad el paciente tiene de recuperar sus funciones. Bien, entonces, esos torniquetes, Miguel, ¿lo tienen todos los socorristas? Las unidades. Las unidades tienen torniquetes de este tipo. Tienen un torniquete, este mismo modelo no, Ok. es otro modelo que viene con la gasa, viene en un paquete completo. Un Un paquete kit de de control. Un kit Un de, bicam. de control de hemorragia. control de hemorragia. Exacto. Pero yo observo, normalmente cuando veo películas o veo la noticia extranjera, que el torniquete es parte de los instrumental de un socorrista, De un socorrista. de un policía, de un bombero, de todas esas personas que están trabajando en una área, ya sea de prehospitalaria Alto riesgo. o que pueda tener un alto riesgo. El torniquete es parte de sus herramientas, como Equipo por básico. ejemplo la herramienta de un médico, que es el Estetoscopio. estetoscopio, el esfiomanómetro, Exactamente. y ahora agregamos el osímetro. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces yo considero, y si aquellas personas que trabajan, que son directivos del sistema 911, aquellos que trabajan en el bombero, defensa civil, esas cosas, que ese instrumento, perdónenme, que este instrumento sea parte de su equipo de trabajo, porque en verdad, eso salva vidas. Sí, sí, mire, y Yo prefiero, doctor, que Sí. si un día yo me libre, tengo una puntuación, una herida una herida, sanguinante, exacto, me pongo un torniquete, mejor prefiero perder mi mano. que Dios no lo quiere, ¿verdad? Que no la Exactamente, vida. que no la vida, no, claro. El tema del control de hemorragias, especialmente estamos ahora mismo ubicados en la provincia de Altagracia, Higüey, el hospital Gensa, también tenemos los hospitales regionales. Nosotros lo que se recibe más es trauma. Y cuando recibimos esos traumas, y llegan esos traumas descompensados por un manejo extrahospitalario, por un manejo de primera atención un poco vago, en el sentido de que podría dar una mejor atención, es más difícil en una unidad de intensivo, en una unidad de quirófano, porque todos los abordajes quirúrgicos, todos los abordajes de primera intención conllevan una pérdida de líquido. Y en este caso tenemos el líquido más vital, que es la sangre, pero también hay otra pérdida de líquidos que también se involucra en lo que es en estos pacientes. Tenemos pacientes entonces que pueden entrar hasta en fallas renales por el mismo shock, por la falta. O sea, tenemos esos pacientes que podemos encontrar hasta con heridas o hemorragia, usted lo quiere abordar, lo quiere ayudar, lo encuentra un poco agresivo, pero es una hipoxia provocada por el mismo flujo, por la misma pérdida sanguínea. Esto no conlleva una alta tasa de mortalidad en República Dominicana, porque ese manejo prehospitalario, ese muchacho que lo suben en un motor para llevarlo al hospital, no tomando en cuenta ponerle un trapo, no tomarle en cuenta intentar asegurar una vía aérea, no tomarle en cuenta, eso salva vida. Sí. Y eso salva vida de verdad. No grabar salvavidas, No grabar el salvavidas, grabar el verdad. Y gracias a Dios que en estos tiempos contamos con un sistema de atención que pueda brindar una atención. Pero ese tiempo de respuesta de un sistema de ambulancia en nuestro país, con los factores de tránsito, con los factores, afecta. Yo sí involucro que en los botiquines personales, así como usted explique, en vez el famoso Alka-Seltzer, la famosa aspirina, involucrar más elementos que conlleven trauma, porque la primera causa de muerte en nuestro país es trauma. Es decir, que tú te agregas. Dile, Miguel, ¿sí? Quería hacerle una anécdota de que pasó allá en San Pedro de Macorís. ¿Qué? Una joven ya cogió curso de primer auxilio, a un compañero de la escuela le cortaron una mano, ella le hizo un torniquete Excelente. y gracias a Dios
El joven le llevaron la mano adecuadamente y gracias a Dios el joven lo operaron y la mano se le pudo salvar. Ok. Es bueno saber. Todos vimos eso, todos vimos ese caso, un caso muy lamentable. Muy dramático. Muy dramático, donde jovencitos, muchachos no pasaban de 20, no llegaban a 20 años. No, 17, 16 años. ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes? A veces yo digo, cuando yo tenga 80 años, ¿quién me va a atender? Que falta mucho, ¿verdad? ¿Quién me va a atender, verdad? Sí, ¿verdad? sí, el factor... Entonces hay tú una dijiste condición. que esa muchacha fue capacitada en nuestra institución Cruz Roja Dominicana. Ella cogió un entrenamiento en el ayuntamiento o una institución Okay. que ellos dan curso de primer auxilio y ella se entrenó y con esa capacidad Le salvó la vida a esa le muchacha. salvó la vida a ese muchacho. La vida y la funcionalidad Yo de ese- oriento a la sociedad que cojan esos cursos de primer auxilio que pueden salvar vida a sus familiares y a miembros cercanos hacia ustedes. Claro que sí. Sí. Claro que sí. Vamos a unos cortes y luego retornamos con ¿Qué lo que Doc? Y vamos a seguir hablando de lo que son los tratamientos en caso de hemorragia con nuestro doctor Héctor Cueva y el licenciado Miguel López. Doctor Luis Espinosa, cirujano ortopeda traumatólogo, egresado del Hospital Darío Contreras, con una subespecialidad en cirugía artroscópica. Manejamos todo tipo de dolor lumbar, dolor de espalda, articulaciones, dolor en las rodillas y manejo de osteoporosis. Doctor Luis Espinosa, cirujano ortopeda traumatólogo, brindando sus servicios en la Clínica Doctor Sedano, segundo nivel. Teléfono 809-787-7817. Doctor Iván García, neurólogo internista, posgrado en el Hospital Salvador Bienvenido Gantier y en el Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibáez, experto en electroencefalograma, con sus servicios en la Clínica Doctor Peroso en el segundo nivel. Teléfono 809-330-3373. Doctor Iván García, neurólogo internista. Bueno, estamos aquí de nuevo en ¿Qué lo que Doc? Luis nos agarra fuera de base. Pero estamos acá, como siempre, tocando temas sumamente importantes. Y ahora estamos tocando el tema de hemorragias. Doctor, ya hablamos de lo que es el empaquetamiento, hablamos del torniquete, la importancia del torniquete, qué hacer con el torniquete, cómo usar la gasa. Pero usted tocó el tema de una parte importante que es el tórax. Me habló que eso tiene una presión negativa, que si se hace una herida va a haber una succión de la presión
del aire hacia la parte interior del tórax, y eso va a producir mucho daño. A nivel prehospitalario, ¿qué yo puedo hacer para evitar que se me complique una herida en el tórax que ya haya penetrado a la cavidad? Exactamente, excelente. Sí, bueno, primero identificar en qué estamos frente. Estamos frente a un trauma de tórax cerrado, penetrante, no penetrante, que sería su clasificación. Cuando hablamos de penetrante, es aquella que atraviesa como tal una membrana que recubre el tórax, que es la pleura parietal. En introducción como tal, vamos a identificarla, porque en esta podremos encontrar lo que se conoció como una herida succionante o respirante. Respiró, cuando le dicen, es una puñalada que respiró por ella. ¿Verdad? En eso estamos viendo que entonces estamos al frente de un tipo de lesión o un trauma que su grosor o su tamaño sobrepasa lo que es el diámetro de la tráquea, que es lo que conocemos como el tubo que nos permite respirar. Por ende, el intercambio de aire se va a realizar a través de esa herida. El objetivo primordial es tratar de hacer lo posible por negativizar nueva vez. Recuerden la importancia de manejar ese aire negativo, porque es una caja cerrada, con ese aire atmosférico o esa presión atmosférica que ya dijimos que su valor radica en 760. Entonces ese grado positivo va a evitar como tal que ese pulmón pueda expandirse y pueda provocar una buena ventilación del paciente y no pueda entrar en falla. Entonces, ¿qué podemos hacer en atención prehospitalaria? Primero, como tal, cubrir el área. ¿Pero cómo lo cubrimos, doctor, en una primera instancia? Tenemos que tratar de tener cualquier elemento, en este caso un plástico, ¿verdad? Vamos a valorar que tengamos un plástico, o tengamos también lo que es un papel lumínico, ¿verdad?, que nos permita hacer un sello hermético, pero nuestro sello hermético de esa herida no va a ser en los 4 lados, sino vamos a provocar un cierre en 3 lados y vamos a dejar un lado permeable. ¿Por qué? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, lo que vamos a evitar que el aire positivo entre, pero a la misma vez ese aire positivo que está dentro de esa cavidad abdominal, cuando el paciente haga ese intercambio ventilatorio, ese cambio de la respiración, pueda salir. Ahora, doctor, ¿y si tenemos una herida adelante de bala y una herida atrás? Exacto. ¿Qué hacemos? Bueno, perfecto. En la de atrás, posterior, vamos a cubrirla completa. Y la de adelante, o la de lateral, vamos a hacer el mismo 3 lados y vamos a provocar ese intercambio. Recuerden que al final todos van a requerir un tratamiento quirúrgico, ya sea en la emergencia o un procedimiento quirúrgico en una sala de cirugía como tal. Bien. Dado el caso de que tengo esa pequeña herida a nivel prehospitalario y ya el paciente no pueda respirar, ¿qué está pasando? Bueno, hay una gran complicación que conocemos. Primero, todo aire positivo dentro de la cavidad pleural o la cavidad del tórax se conoce como una patología que se conoce como neumotórax. El neumotórax tiende a clasificarse 1, 2, 3 y en algunos casos un grado 4 que se conoce como un neumotórax a tensión, ¿verdad? O un neumotórax hipertensivo como tal. En ese caso ya estamos refiriendo que ese aire positivo que entró no solamente no permite que el pulmón pueda expandirse, sino que lo está desplazando. Y cuando hablamos de un desplazamiento, vamos a involucrar estructuras como el corazón, los grandes vasos que involucran el corazón. Entonces el paciente ya entra en lo que se conoce como un shock, en este caso un shock de origen cardiogénico, un shock obstructivo como tal, y ya el paciente entra en un estado ya de hiperperfusión que no puede llevar a una parada cardíaca como tal. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar la manera posible de tratar de negativizar esa área o descomprimirlo, ¿verdad? Entonces, se conocen algunas estrategias en el cual se escribe la utilización en región prehospitalaria, en agente prehospitalaria, de un catete o de un conductor que podamos perforar. En este caso se utiliza tanto la segunda línea media clavicular, o sea, en el medio, o en algunos textos han descrito el quinto espacio intercostal, línea media axilar, porque va a depender del pectoral del paciente, o sea, del músculo. Si tiene mucho músculo, no va a poder aproximar y lograr esa descompresión. Automáticamente hagamos esa descompresión, vamos a ver que el paciente va a presentar una recuperación espontánea. Hago también énfasis que ahora mismo están utilizando mucho los policías nacionales, o que son los chalecos antibalas. Los chalecos antibalas. Y ese espacio, el quinto espacio, se puede localizar también cuando tú le verificas la parte lateral del chaleco, está especialmente esa parte abierta en el quinto espacio intercostal. Exactamente. Y toda aquella persona que trabaja en área, ya sea
bélica, es decir, Exacto. policía, la Policía, guardia, esas seguridad cosas, privada. deben manejar esto al dedillo, porque si Salva su vida. compañero cae, Exactamente. debe saber cómo hacerlo. ¿Sí o no, Miguel? Exacto. En el caso de pensar en traumas penetrantes, pero podemos encontrarlo mucho en accidentes de tránsito, podemos encontrarlo en caídas, podemos encontrar un sinnúmero de situaciones que es importante identificarlo a tiempo. Ya. Identificarlo para poder nosotros hacer un tratamiento adecuado. Son tratamientos que en su primera instancia requieren una serie de entrenamientos, que para eso estamos las instituciones y los médicos, pero pueden salvar vidas y pueden ayudar al equipo de emergencia a dar una buena atención, una mejor atención. Hay algo importante que siempre los emergenciólogos valoraban, y lo valoran todos los médicos, que se conoce como la hora dorada. Sí. Que cada día más viene disminuyendo, Y ya ya 10 no es- minutos, ya no es la hora, ya no es la hora. ya se dice el tiempo. El tiempo dorado, que radica no solamente en pérdida de sangre, también en condiciones de hipoperfusión, de intercambio respiratorio del paciente, que radica también en una buena evaluación del paciente en su diagnóstico. Anteriormente decían los maestros, y yo creo que se continúa, que el 80% de los diagnósticos eran clínicos, que se establecían, una buena historia clínica, y continuamos igual con eso. Hacemos énfasis que aquí Miguel tiene en su pecho Sí, la exactamente. estrella de la vida. Y la estrella de la vida está relacionada. Está relacionado al tiempo dorado. Al tiempo Exactamente. dorado. Y esa estrella de la vida, recuerdo cuando yo era técnico de emergencia médica, nosotros éramos orgullosos de tener esa... Ser un rango. Ser un rango, era un una rango. responsabilidad. Hoy en día, Miguel, tú observas muchachos que la aportan sin saber lo El que significado. es. Exactamente, exactamente. Yo creo que vamos a tener que sacar un tema, especialmente para hablar de prehospitalaria, Sí. para que hablemos lo que significa prehospitalaria, cuáles son los rangos, es decir, cuáles son los puntos de prehospitalaria, Académicos, un primer respondiente, un técnico de emergencia Médica, básica, exactamente. medio, y todas esas cosas, y cuáles son las capacitaciones que se dan para eso, porque es un mundo Sí. la prehospitalaria, es un Sí. mundo Y hay una historia grandísimo. que siempre es importante que se vaya conociendo, porque a la hora de llegar a una ambulancia, a un, un lugar de atención, ahí va un equipo de personas que va con una formación, Sí. que va con un entrenamiento. Y si la población en general desconoce cuál es su formación, cuáles son sus protocolos, cuáles son sus pasos a seguir, tiende a dudar o tiende a no entender los procesos de evaluación de una unidad. Yo siempre le explicaba a los muchachos a la hora de formación que la ambulancia no es una unidad de transporte, sino una sala de emergencia que se desplaza a la casa de una persona. Sí. O sea, con esto les digo que a la hora que llega una ambulancia, la ambulancia no llega para llevarte a un centro hospitalario, la ambulancia llega para evaluarte, estabilizarte y hacer una especie de clasificación si tú reúnes las condiciones de un centro hospitalario o tú reúnes la condición de hacer un tratamiento ambulatorio en otro y te refiere. Pero la ambulancia es una ambulancia o una emergencia que se desplaza a un lugar, no es una unidad de transporte específico. Antes de llegar al final del programa, porque usted sabe que el tiempo en la televisión es contado, yo sé que usted, doctor, y Miguel son instructores, enseñan a los jóvenes de este país en relación a la atención prehospitalaria, primeros auxilios básicos, soporte vital básico, soporte avanzado de vida. ¿Qué te puede decirme, Miguel, en relación a esas enseñanzas que se dan, no solamente en San Pedro de Macorís, que usted está, sino también a nivel nacional? A nivel nacional. Como le estaba diciendo al principio, nosotros estamos preparados en diferentes áreas y así enseñarle a los jóvenes y personas adultas también que quieran participar con nosotros y aprendan maniobras y habilidades para poder salvar vidas en dificultades de herida, hemorragia, fracturas y diferentes aspectos que te puedes encontrar y tú puedes hacer alguna maniobra que le puede salvaguardar la vida a esa familiar que tú quieres tanto, a tu hijo, a tu compañero de trabajo, con herramientas que tú mismo puedes aprender en esos cursos, en esos talleres que nosotros impartimos, y así tú le puedes, hasta que llegue a la unidad, alargarle la vida a esa persona.
Bien, Héctor, ¿algo que decir también de la capacitación? Sí, igual, nosotros estamos abiertos a la formación con el tema de no solamente un personal lego, o sea, población en general, también personal técnico, también personal médico, en temas de lo que es la reanimación cardiopulmonar, en aspectos básicos, en aspectos avanzados, el tema del trauma, el PHTLS. Acompañamos y pertenecemos al equipo de instrucción, tanto de la Cruz Dominicana, como de EXI, como de la NAEN, y damos soporte, no con un fin alguna vez económico, sino con un fin de poder nosotros brindar y hablar todo un mismo idioma en tema de atención prehospitalaria. Estamos a la orden de cualquier situación que puedan hacer y esperamos poder continuar brindando soporte. Bien, hacemos saber que estos cursos de primeros auxilios, soporte vital básico, soporte vital avanzado, también el curso de PHTLS, que es el soporte avanzado de trauma prehospitalario, manejo de vías aéreas, todo relacionado al prehospitalario, lo pueden conseguir también en la Cruz Roja Dominicana, sí mismo, en la cual también ellos son, y quien le habla, somos instructores de la misma. Salvar vida no tiene precio. Y hay un refrán que dice, no refrán, pero que una señora, que la civilización humana inició cuando comenzamos a ayudarnos uno a los otros. Amén, así es. Nada, que lo que estamos para, Doc, estamos para enseñarle, mostrarle y sobre todo prevenir cualquier tipo de accidente y enfermedades. Recordándole que el próximo sábado a esta misma hora, a las 10 en punto, estaremos aquí con un tema relacionado a la salud para que usted sea instruido en el mismo. Hasta el próximo sábado a esta misma hora. Comando, tíreme una foto, venga con esto.